Pues me da más gusto porque estoy con las y los estudiantes del Politécnico Nacional. Hay una canción de Violeta Parra, no sé si la han escuchado, ya tiene algún tiempo, que dice que vivan los estudiantes. Ahora decimos que vivan las y los estudiantes, Jardín de las Alegrías. Escuchen esa canción porque muestra la rebeldía de las y los estudiantes de la juventud. Me da mucho gusto estar con ustedes por varias razones. La primera es que mi vida profesional ha estado muy vinculada con la academia. Fui durante muchos años investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Yo estudié en la Facultad de Ciencias y tuve el privilegio de poder llegar a estudiar hasta el doctorado. Incluso tuve la posibilidad de estudiar fuera de México. Y siempre digo que a mí quien me pagó mi educación, pues no fueron mis padres, porque claro que ellos influyeron y dieron sus recursos, pero nunca hubieran podido pagar la posibilidad de que yo estudiara mi investigación doctoral fuera. ¿Quién me pagó mi educación? Pues el pueblo de México, porque tuve una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy me siento orgullosa porque cuando se inaugura una universidad, un campus del Instituto Politécnico Nacional, de una universidad pública, de un instituto de educación superior pública, y tengo la posibilidad de estar presente, es como devolverle al pueblo de México lo que el pueblo de México me dio. Y es educación, educación, educación y más educación para los jóvenes de nuestro país. Fui maestra, investigadora, así que cuando llego a un campus, pues me vienen todos los recuerdos de haber sido profesora de la UNAM, investigadora de la UNAM durante muchos años. Me mueve también mucho porque en efecto mi madre, una investigadora muy prestigiada a nivel nacional e internacional, ella dio clases en el Politécnico y al mismo tiempo estudiaba en Ciencias Biológicas la maestría. Ella dio clases en la Boca 7 y luego también dio clases en Ciencias Biológicas y estudiaba el posgrado. Y a ella le tocó en el Instituto Politécnico Nacional el movimiento estudiantil de 1968, que lamentablemente acabó en una masacre, en una terrible represión ordenada por el entonces presidente. Ella vivió en carne propia la represión, porque fue expulsada del Politécnico, de estudiante y como profesora, porque participó como profesora en el movimiento estudiantil del 68. Ella, una vez expulsada, y fíjense que yo me enteré muy tarde de esto, porque ella no acostumbraba decir estas cosas, regresó a la UNAM, a la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ahí pues llegó a estudiar el doctorado y hoy es una investigadora muy prestigiosa. Y la tuvo difícil por ser mujer y por ser una mujer que estaba cerca de los movimientos sociales. Así que cuando regreso al Poli veo la transformación que también está viviendo el Politécnico, pues es un cariño también entrañable, abuelo Politécnico Nacional. Y también porque cuando joven, que ya pasó algún tiempo, cuando yo estudié en el CCH Sur, en la preparatoria de la UNAM, y cuando entré a estudiar en el CCH, no les digo en qué año porque van a decir en aquel momento había movimientos estudiantiles que le llamaban los movimientos estudiantiles de rechazados, porque había jóvenes que querían entrar a la preparatoria y no podían entrar a la preparatoria. Y había esta idea
que inculcaban en el estudiante, decir es que no entraste a la preparatoria porque no pasaste el examen de admisión, cuando en realidad el Estado tiene la obligación de dar todos los espacios necesarios para que las y los jóvenes tengan espacio en la educación media, superior y superior. En aquella época había entrado yo al CCH, pero muchos estudiantes no habían podido entrar y desde entonces me pregunté, ¿cómo es posible que a un joven le digan rechazado? Esa palabra te marca para toda la vida. Y luché con los estudiantes que no habían entrado a la educación y se abrieron espacios educativos para la preparatoria. Y ya en la Facultad de Ciencias de la UNAM participé en un movimiento estudiantil que fue el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario. En aquella época, el inicio del neoliberalismo en nuestro país, querían elevar las cuotas de la UNAM, prácticamente querían privatizarla, elevar las cuotas, quitar el pase automático, unificar la manera en que se calificaba a todos los estudiantes independientemente de la carrera a la que pertenecieran. Y los estudiantes nos movilizamos frente a esa decisión que tomó entonces la autoridad universitaria. Y ese movimiento estudiantil triunfó. La Universidad Nacional sigue siendo una universidad pública. En aquel momento nuestro argumento como estudiantes, que hubo un diálogo público contra el argumento de la autoridad que decía es que si los estudiantes no pagan, no van a valorar la educación. Decían, cuesta más en aquella época donde todavía no se veía tan mal y no se sabía el daño que hacía a la salud fumar, decían las autoridades universitarias, cuesta más una cajetilla de cigarros que pagar la educación. Y parecía en las familias que era un argumento lógico. Y entonces los estudiantes dijimos, no, eso es falso, es un argumento falso. La educación no es una mercancía que se compre con dinero. La educación no es un privilegio para el que la pueda pagar. La educación es un derecho y está establecido en el tercero constitucional. Y eso fue lo que logró mantener a la Universidad Nacional como una universidad pública. Hoy estamos viviendo en nuestro país lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Una transformación que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, después de 36 años de un periodo oscuro en la historia de México que se llamó el periodo neoliberal. Durante todo ese periodo, además de que los gobiernos solamente sirvieron a unos cuantos, el argumento central para dejar de construir universidades públicas fue justamente que la educación, si quería hacerse, tenía que pagarse, que los estudiantes, si querían estudiar, tenían que pasar un examen de admisión. Ese proceso llevó a dejar de construir universidades e institutos de educación pública. A tal nivel llegó ese pensamiento y esa idiosincrasia de un sistema que venía de fuera, ni siquiera tenía que ver con el pensamiento del humanismo de nuestro país, del liberalismo mexicano. Ese pensamiento a lo que llevó es a que crecieran las universidades particulares y dejaran de construirse universidades públicas. Imagínense que hoy en México tenemos una carencia enorme de médicos especialistas que puedan dar consulta en los hospitales, que puedan operar, porque esta visión de que hay que cerrar el ingreso para producir estudiantes de excelencia es una visión absurda,
que no tiene nada que ver con la educación concebida como un derecho. En el 2018, cuando llega el presidente López Obrador, además de grandes cambios y cambios profundos, lo que se logra es reconcebir a la educación como un derecho social, como un derecho humano. Y esa es la esencia de lo que representa la Cuarta Transformación. Nosotros creemos que la alimentación saludable para todas y todos los mexicanos es un derecho, que el acceso a la salud es un derecho y que el acceso a la educación es un derecho. Por eso la inauguración de este campus del Instituto Politécnico Nacional pone eso al frente. La educación es un derecho en nuestro país y eso es un logro del pueblo de México y de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. ¿Qué vamos a hacer ahora? En este segundo piso de la Cuarta Transformación, pues abrir más universidades, abrir más institutos politécnicos nacionales. Lo que queremos es que nunca jamás se le diga a un estudiante que es rechazado, que nunca jamás se le diga a un joven que es un nini. El Estado tiene la obligación de proveer educación. Si hay una familia que puede pagar la educación particular, está bien. Pero la educación pública debe ser la mejor de todas las educaciones y el Estado está obligado a que todo joven tenga la oportunidad y el acceso al derecho a la educación. Por eso nos hemos propuesto que en estos 6 años vamos a abrir por lo menos 330,000 espacios nuevos para las y los jóvenes de nuestro país. ¿Cómo los vamos a abrir? La Universidad Benito Juárez, que fue creada por el presidente López Obrador, se va a consolidar y se va a ampliar. El Instituto Politécnico Nacional va a ampliarse también en otros campus en distintos lugares del país. El Tecnológico Nacional de México, que también es una gran institución, también va a abrir espacios. Pero vamos a crear, de hecho ya fue publicado el decreto, 2 nuevas universidades nacionales. La Universidad Nacional Rosario Castellanos y la Universidad Nacional de la Salud. Estas 2 nuevas universidades en nuestro país. La Rosario Castellanos la formamos cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México. Ahí se crearon nuevos campus, esta nueva universidad con una visión humanista, científica, concibiendo la educación justamente como un derecho en diversas modalidades, presencial, semipresencial y a distancia. Hoy la Rosario Castellanos en la Ciudad de México tiene más de 60,000 estudiantes que antes no tenían el acceso a la educación. Y ahora Rosario Castellanos fue una poetisa, una mujer brillante que además defendió los derechos de las mujeres. Ahora el primer lugar donde vamos a crear ese campus es en Comitán, Comitán, Chiapas, que es donde nació Rosario Castellanos. Ahí va a estar el primer campus, pero ya el próximo año va a estar en Tijuana y aquí en Puebla, ya nos pusimos de acuerdo con Alejandro, va a haber también un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Quiero cerrar mi participación diciéndoles a todas y todos los estudiantes, no se olviden nunca de dónde viene. Si uno se olvida de dónde viene, va a perder la brújula de a dónde va. El esfuerzo individual, personal, siempre es importante. Dedicar el tiempo a los estudios, también a la diversión, pero dedicar el tiempo a los estudios es fundamental. Pero no se olviden nunca de que esta es una institución pública. ¿Quién financia esta
institución pública? El pueblo de México. El pueblo de México con sus impuestos les está dando este acceso, esta oportunidad para que desarrollen todas sus capacidades. Si bien es cierto que uno tiene derecho a buscar una opción de vida personal y a que las familias de nosotros vivan bien, el dinero no es la felicidad. Lo que da la felicidad es regresarle al pueblo lo que el pueblo nos dio. Lo que da la felicidad es el amor a la patria, el amor a la naturaleza, el amor al prójimo, el amor a nuestros semejantes, el amor a nuestras familias. Regresémosle siempre al pueblo de México lo que el pueblo de México nos dio. Eso siempre llévenlo en el corazón y en el pensamiento. Eso es parte de lo que significa la revolución de las conciencias y la cuarta transformación de la vida pública de México. Y a las mujeres estudiantes, a las jóvenes, que sepan, que lo lleven siempre en su corazón, tienen derecho a soñar, que nunca nadie les quite el derecho a soñar y a hacer lo que ustedes quieran ser. Las mujeres podemos ser lo que sea. Eso que en algún momento nos dijeron, porque a la fecha, antes más, pero todavía, de que hay carreras que no son para mujeres, falso. Las mujeres podemos ser ingenieras, podemos ser astronautas, podemos ser doctoras, podemos ser maestras, podemos ser lo que queramos ser. Podemos ser hasta comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. ¡Que viva el Instituto Politécnico Nacional! ¡Que viva la educación! ¡Que vivan las y los estudiantes! ¡Que viva el Magisterio Nacional! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!